El Toyota Corolla forma parte de la historia del automóvil tras vender más de 46 millones de unidades, que se dice pronto, en 150 países de todo el mundo desde su nacimiento en 1966. Y desde hace poco en los concesionarios podemos encontrar su 12ª generación, de un modelo que no siempre se ha llamado así. Recordad que las dos últimas generaciones se llamó Auris, pero ya no va a haber más Auris, se retoma del nuevo nombre de Corolla, un nombre que quizá nunca debió perder. El nuevo Corolla tiene una gama mucho más amplia que la de su predecesor. Hay 3 opciones de carrocería, 2 tipos de sistema híbrido y hasta 5 acabados diferentes. Así que para conocerlo a fondo, os tenemos aquí preparadas 3 unidades con las que vamos a conocer todas las posibilidades que ofrece el compacto japonés. Como podéis ver, el diseño del modelo de Toyota tiene poco que ver con su predecesor, tiene un aspecto mucho más agresivo, desde luego es más llamativo y he de reconocer que de primeras, la primera vez que lo vi no me terminó de convencer mucho, pero cuanto más lo veo, bueno, más me va gustando, me voy acostumbrando a su aspecto y desde luego no se puede decir que no tenga muchísima personalidad. Como podéis ver, el 5 puertas y el familiar comparten todo el diseño desde la parte del pilar B hacia adelante, pero no ocurre lo mismo con el sedán, que tiene un aspecto claramente diferenciado y es que está orientado a otro público, a un público más convencional, el típico que suele comprar un sedán, al menos eso piensa Toyota. Y también tiene este diseño diferente para asemejarse un poquito más al Toyota Camry, que como ya sabéis va a ser el futuro modelo que tendrá Toyota en el mercado europeo para sustituir al antiguo Avensis y de esa manera crear un nexo de unión entre las dos berlinas que habrá dentro de la gama. Cuando un modelo propone diferentes opciones de carrocería, lo habitual suele ser que los cambios se concentren en el voladizo trasero, que se alargue y poco más. Pero aquí la marca japonesa además ha cambiado también la distancia entre ejes, a pesar de que las 3 opciones de carrocería cuentan con la misma plataforma, la GAC, que es la variante compacta de la arquitectura modular TNGA de Toyota. En este caso, el hatchback cuenta con una distancia entre ejes de 2 metros y 64 centímetros, mientras que el sedán y el familiar amplían esa distancia hasta los 2,70 metros, con lo cual es de esperar una mejor habitabilidad trasera. Luego veremos cuánto hay de cierto. Lo que sí cambia también, lógicamente, es la longitud. 4,37 metros para el hatchback, 4,63 metros para el sedán y 2 centímetros más, 4,65 para el familiar, que es el más grande de todos. En cuanto a anchura, son todos iguales, salvo el sedán, solamente es 1 centímetro menos de anchura, prácticamente no hay diferencia y se debe a ese diseño diferente que tienen, porque la distancia de vías es la misma y la altura también es idéntica para los 3, aunque hay que recordar que el familiar también cuenta con esas barras de techo, pero son muy finitas y apenas hacen una diferencia clara de altura. La gama del Toyota Corolla se compone de 5 niveles de equipamiento: Business Plus, Active, Active Tech, Field y Advanced. El acabado Business Plus se enfoca principalmente a flotas de empresas y al sector del taxi y cuenta de serie con llantas de 16 pulgadas, volante de cuero, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador bizona, sistema de arranque sin llave y una amplia dotación de sistemas de seguridad como 7 airbags, el sistema de seguridad precolisión, el control de crucero adaptativo, el reconocimiento de señales de tráfico o el avisador de cambio involuntario de carril. Por su parte, el acabado Active amplía la dotación con una cámara de visión trasera y un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas. Este sistema de infoentretenimiento es muy completo, pero la verdad es que la interfaz no resulta ni muy moderno ni muy intuitivo. A mí no me ha terminado de convencer mucho. Es compatible con MirrorLink, pero no con Android Auto ni Apple CarPlay. Y además, el sistema de navegación resulta bastante confuso. Es opcional, es
caro, cuesta 850 €, pero además las instrucciones que da a veces son un poco confusas y es verdad que al final llegas al destino, pero es posible que des alguna vuelta de más. Por su parte, el acabado Active Tech es el que Toyota espera que sea el más buscado entre los clientes españoles y añade elementos como los retrovisores exteriores plegables automáticamente, el cargador inalámbrico para smartphones y una pantalla de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos que nos va a dar un aspecto mucho más moderno a la información que recibe el conductor. En cuanto al acabado Feel, se incluyen los faros BiLED, los cristales traseros oscurecidos y unas llantas de 17 pulgadas para la versión de 122 caballos o de 18 pulgadas para la versión 2.0. También para la versión 2.0 se incluyen unas levas de cambio. Como opciones interesantes dentro de este acabado Feel tenemos el techo solar panorámico, que la verdad es que es muy grande, aunque resulta bastante costoso porque cuesta más de 1000 €, y la opción de contar con una pintura bitono, que va a hacer que tengamos el techo y la carcasa de los retrovisores con un color de contraste que llama mucho la atención, aunque es incompatible con tener el techo solar. O tendremos una cosa o la otra. En cuanto al acabado Advance, es el más completo de todos y añade los faros LED adaptativos, unos llamativos asientos deportivos que pueden estar calefactados y tener ajuste lumbar eléctrico, el acceso sin llaves y las salidas traseras de ventilación. Independientemente del nivel de equipamiento elegido, lo cierto es que en estas plazas delanteras se respira una buena sensación de calidad dentro del Corolla. Todo tiene unos buenos ajustes, tiene un tacto muy agradable, en realidad está muy bien terminado. Sí que echamos en falta un poco más de espacio, es un poquito justo el espacio en las plazas delanteras, sobre todo en altura cuando equipamos el techo solar. En mi caso, por ejemplo, que mido cerca del 1,90 m, voy rozando con la cabeza, es algo incómodo. No ocurre lo mismo en las unidades que no cuentan con el techo, que tienes un poquito más de espacio, aunque es cierto que no hay mucho margen ahí. Detrás, pues bueno, como os dije antes, hay diferentes batallas, con lo cual, pues dependiendo de la carrocería que elijamos, iremos mejor o peor. A diferencia de las plazas delanteras, en esta segunda fila de asientos sí que hay unas diferencias notables dependiendo de la carrocería que elijamos. En el caso de hatchback es más que evidente que el espacio es menor porque, como decía antes, la distancia entre ejes también es menor. Así que el espacio para las piernas es bastante justo en realidad. Está este asiento colocado en mi posición natural de conducción y ya veis que voy con las rodillas completamente pegadas. No voy incómodo, pero es cierto que pasajeros hasta 1,85 m como mucho irán con un espacio razonable. Para la cabeza, pues 3/4 de lo mismo. Pasajeros de esa estatura serán los que vayan más o menos cómodos. Por lo demás, el espacio es bastante confortable, es muy mullido los asientos, contamos con un reposabrazos en el que podemos acomodarnos un poquito más, pero es cierto que no se nota una gran sensación de amplitud. Dentro del Corolla Sedán, las cosas cambian bastante en cuanto a espacio para las piernas, porque tenemos esa batalla más alargada y aquí sí que se nota, pero curiosamente para la cabeza tenemos menos espacio que en el hatchback y eso es por la caída que tiene el techo. El hatchback sí que subía un poquito justo a la altura de las cabezas y por eso teníamos un poquito más de espacio en altura, pero en este no sucede lo mismo. Sí que podemos encontrar, precisamente como este es el acabado Advance, salidas de ventilación aquí detrás y además también pueden tener calefacción las plazas de los extremos, así que pueden ser unas plazas realmente confortables en ese caso, pero no para pasajeros muy altos. Como ocurría en el sedán, en este Touring Sports contamos con la batalla alargada y por lo tanto el espacio para las piernas es el mismo, así que es un poco más abundante que en el hatchback, pero tampoco nos va a sobrar demasiado. Para la cabeza hay algo más de espacio, lo que pasa es que no lo parece porque contamos con el techo solar que baja la altura varios centímetros. Sin el techo solar se iría bastante bien, hasta pasajeros de 1,90 m aproximadamente podrían ir a gusto. En cuanto a la anchura, pues las cosas están un poquito más ajustadas, aunque sí que es cierto que una tercera persona puede plantearse viajar en esta plaza central porque el túnel de transmisión ocupa muy poco espacio. El espacio de carga es muy diferente dependiendo de cada una de las tres carrocerías e incluso, aunque parezca extraño, dependiendo también de la motorización.
Y es que tenemos dos sistemas híbridos, cada uno recurriendo a un motor de combustión diferente, un 1.8 o un 2.0. Y en las versiones de 2 litros no cabe todos los sistemas mecánicos debajo del capó, así que lo que ha hecho Toyota es colocar la batería auxiliar dentro del maletero, lo cual nos resta algunos litros de capacidad. Lógicamente el hatchback es el que tiene el maletero más pequeño de este trío, pero al menos cuenta con la practicidad del portón, claro está. El espacio interior ofrece 361 litros de capacidad si tenemos el motor 1.8. La verdad es que no es muy grande, pero la cosa es más preocupante si tenemos la versión más potente, la que lleva el motor 2.0, ya que en ese caso el espacio de carga se reduce a solo 313 litros. La verdad es que es un tamaño muy pequeño para este segmento. Eso sí, al menos contamos con un doble fondo para distribuir mejor la carga dentro de este espacio y además, obviamente, podemos abatir los asientos traseros de manera que ampliemos la capacidad hasta los 1024 litros. Como es de esperar, el Corolla Sedan ofrece la opción intermedia de capacidad de carga. Y es que tenemos un volumen de 471 litros, que no está nada mal dentro de este segmento. Además, aquí no tenemos que preocuparnos de que haya versiones con la batería aquí debajo que nos roben espacio de carga, y es que solo el Sedan está disponible con el 1.8 pero no con el 2.0, así que en ese sentido siempre vamos a tener esa misma capacidad de carga en todas sus versiones. Lógicamente el espacio de carga es muy amplio, pero la boca de carga no tiene una gran altura, como es lógico porque tenemos una portezuela que de hecho pesa muy poquito y que se abre y se cierra con muchísima facilidad. El Corolla Touring Sports puede contar con un sistema de apertura eléctrica para el portón, aunque como podéis ver no es el más rápido que vamos a encontrar en el mercado. Nos da acceso al espacio de carga más grande de toda la familia Corolla, 598 litros de capacidad para la versión 1.8, mientras que para el 2.0 se reduce a 581 litros. Como podéis ver, es verdad que es un poco más pequeño, pero no es una diferencia tan grande como la del hatchback, y es que la batería del 2.0 no está prácticamente en el centro del maletero, sino en un lateral. Como es un familiar, se supone que se le va a dar mucho uso al maletero, así que está mucho más cuidado que el de sus hermanos. En este caso podemos encontrar ganchos, diferentes perchas, incluso un piso con unas protecciones, por ejemplo, y debajo de ese piso un compartimento muy grande donde podemos colocar parte de la carga. Evidentemente también podemos abatir los asientos traseros, una operación que puede hacerse a través de unos tiradores situados dentro del maletero y que nos permite liberar hasta 1606 litros de capacidad. El nuevo Toyota Corolla prescinde de versiones movidas únicamente por motor de combustión y solo se ofrecerá con versiones híbridas. Y en este caso, por primera vez, con dos opciones híbridas diferentes, una más potente que la otra. Por un lado tenemos el 1.8 híbrido, cuya denominación comercial es 125H y que recurre a un motor de gasolina de 4 cilindros que tiene 1,8 litros de cilindrada y un motor eléctrico con 53 kilovatios de potencia. En el caso del hatchback y del Touring Sport, este sistema híbrido está asociado a una batería híbrida de iones de litio y la potencia total del sistema es de 122 caballos. El sedán, por su parte, es un poco diferente, ya que tiene la misma potencia, pero la batería híbrida es distinta. Está hecha de níquel metal hidruro. Por su parte, la versión 2.0 híbrida, cuyo nombre comercial es 180H, utiliza un motor de gasolina de 2 litros y un motor eléctrico que genera 80 kilovatios de potencia máxima. En este caso, la batería híbrida es de níquel metal hidruro, aunque es diferente que la que podemos encontrar en el sedán, y la potencia total del sistema es de 180 caballos. En España la motorización que tendrá más aceptación será la de 122 caballos, el que lleva el 1.8. Y es que, bueno, es un motor que ya ofrece unas prestaciones más que suficientes para el día a día y será satisfactorio para la gran mayoría de los clientes. Es verdad que sobre el papel no da unas prestaciones especialmente elevadas, hace el 0 a 100 en 11 segundos aproximadamente, una décima arriba o abajo dependiendo de la carrocería, pero sí que
Dinámicamente las sensaciones que transmite son buenas, en general tiene un buen empuje, bastante brío, podemos hacer adelantamientos sin mucho problema y llevar cruceros elevados sin complicaciones. Además se trata de un coche bastante silencioso, es verdad que llega poco ruido al interior del habitáculo, ni de rodadura, ni aerodinámico, ni tampoco del motor. Se percibe, pero llega muy amortiguado, así que en ningún momento resulta molesto. Y esto es interesante porque, como siempre, Toyota en sus híbridos recurre al cambio CVT, a un tipo de cambio de variador continuo que tiene esa peculiaridad de transmitir una sonoridad constante cuando hacemos aceleraciones fuertes, y aquí pues está presente también en esas situaciones, pero es verdad que ocurre con menos frecuencia. Lo cierto es que tiene un funcionamiento en general más agradable, así que bueno, en ese sentido está más conseguido. Y eso repercute en que en general tengamos una buena sensación al volante de este coche, a pesar de que normalmente los vehículos híbridos hasta ahora no suelen ser coches que nos den una conducción precisamente apasionante, y es cierto que este tampoco llega a ser emocional, pero por lo menos no resulta especialmente anodina, no es tan aburrida, es más similar a la que puedes esperar en un coche con un solo motor de combustión, así que es un paso adelante y eso se agradece. Al final podemos hacer kilómetros sin tener que preocuparnos de no pisar demasiado el acelerador para que no llegue ese sonido que resulta tan molesto. En cuanto al motor 2.0, el más potente, con 180 caballos, resulta muy interesante para quienes demanden unas prestaciones realmente altas. Puede hacer aceleración en 8 segundos, una vez más con algún par de décimas como mucho de diferencia dependiendo de la carrocería que elijamos, lo cual es un buen valor. Y ahí sí que se nota que tiene mucha energía el coche a la hora de realizar adelantamientos, por ejemplo, y lo tendremos también como algo positivo cuando vayamos muy cargados. Será especialmente interesante para el familiar, que tiene un maletero muy grande, con lo cual puede cargar con muchas cosas, y por lo tanto cuando vayamos a plena carga con 4 o 5 personas a bordo será de agradecer esa potencia adicional. Además hay dos detalles específicos para la versión con el motor 2.0. El primero es que el cambio cuenta con levas, así que se puede manejar de manera secuencial a través de la palanca o a través de las propias levas. Y bueno, es algo que tampoco creo que vayamos a querer hacer con demasiada frecuencia. Lo cierto es que para conseguir hacer algunas retenciones en bajadas y demás puede ser útil, pero en líneas generales no aporta demasiado, no están especialmente conseguidas, si os digo la verdad. La otra ventaja de elegir el motor más potente es que contamos con un acristalamiento doble de las ventanillas. Son más gruesas, aísla más del interior y eso hace que el coche sea más silencioso. Así que como tenemos un motor más potente, que por lo tanto va a ir revolucionado en menos ocasiones porque va a ir más suelto, y además tenemos una insonorización mejor, eso se nota en que es todavía más silencioso aún que la versión de 122 caballos. Lo dicho, la de 122 ya cumple muy bien, la de 180 es realmente muy buena, es uno de los vehículos más silenciosos que podemos encontrar en esta categoría. Como os comentaba, pues lo cierto es que la conducción es muy agradable en líneas generales. Es cierto que si queremos hacer una conducción muy dinámica es cuando vamos a encontrar los típicos pecados, por decirlo de alguna manera, que tienen los coches híbridos con cambio CVT, pero podemos hacer una conducción bastante ágil y bastante dinámica sin ningún tipo de problemas. Además contamos con 3 modos de conducción para poder elegir lo que necesitemos en esos momentos. Son el modo Eco, Normal y Sport, y hacen más o menos pues lo que puedes esperar por esos nombres. El modo Eco, vamos a tener un tacto del pedal del acelerador un poquito más lento. Cuando presionemos el acelerador va a entregar la fuerza con un poquito más de suavidad para buscar esa eficiencia energética. Está bastante bien, se puede utilizar en todas las situaciones, pero sobre todo le vamos a sacar más partido en ciudad. El modo normal es mi preferido, es mi elección porque sigue siendo muy eficiente, pero además hace que el motor vaya con mucha soltura. Así que lo agradeceremos especialmente cuando vayamos en carretera, pero también en ciudad, sobre todo si tenemos que hacer alguna incorporación en una glorieta o en algún punto un poco más conflictivo, pues esa presteza a la hora de acelerar va a ser una ventaja. En cuanto al modo Sport, pues lo cierto es que no me ha gustado mucho. Es cierto que pisamos el acelerador y empuja con mucha alegría desde el principio,
sí que se nota que acelera con más energía, pero también hace que el coche sea mucho más ruidoso, porque busca tener el motor en unas revoluciones siempre bastante elevadas, la sonoridad aumenta mucho y al final repercute de una manera evidente en el confort, así que ganamos un poquito de prestaciones pero perdemos bastante en confort y al final el modo normal resulta el más adecuado para casi todas las situaciones. Como digo, para ser un híbrido la verdad es que se mueve muy bien y una parte importante en esas sensaciones también corresponden a la suspensión, y es que tiene un traslado que está muy bien conseguido. Normalmente en este tipo de coches que buscan una conducción relajada en líneas generales suelen ser coches con una suspensión muy blandita, entonces en zonas de curva suelen contar con muchas oscilaciones. No es el caso de este Corolla, que tiene un compromiso muy bueno entre confort y estabilidad, así que podemos encarar carreteras reviradas con mucha alegría, con mucho aplomo en general, da mucha confianza, podemos ir a ritmos altos sin ningún problema. Y es cierto que no tiene ese toque deportivo, tampoco lo pretende ni deberíamos encontrarlo porque no es algo propio en un coche como este, pero sí que podemos ir mucho más alegres que lo que podríamos ir con el Auris, por ejemplo. Así que eso se agradece, hace que la conducción sea mucho más amena. Un detalle del apartado dinámico que sí que conviene mencionar es el tacto del freno. Y no es que sea un coche que frene poco, pero sí que tiene un tacto bastante peculiar, como pasa con algunos híbridos. En este caso lo que ocurre es que cuando pisamos levemente el freno, pues el coche en realidad no frena, lo que hace es activa el sistema de recuperación de energía a través de la frenada para recargar las baterías, pero apenas notamos que haya una frenada como tal, tenemos que pisar un poquito más y entonces sí que entra en acción. Entonces hasta que cogemos el punto a ese momento, al principio pues cuesta un poquito más encontrar la frenada, que suele ser igual un poquito más brusca de lo que esperamos, pero lo cierto es que es cuestión de coger el puntito y después no hay ningún problema en ese sentido. Por supuesto, siendo un vehículo híbrido es muy importante el tema de consumos y, como suele ser habitual cuando hablamos de coches híbridos, es difícil dar cifras muy concretas para todos los casos, porque va a depender mucho de las condiciones de circulación que encontremos y también de nuestro estilo de conducción. En líneas generales, con el motor de 122 caballos, si hacemos mucha ciudad, estaremos rondando los 5 litros, posiblemente menos, si cogemos bastantes atascos. Cuanto menos velocidad, generalmente más actúa el motor eléctrico y por lo tanto menos gasolina gastamos. Así que es fácil bajar los 5 litros a poco que nos lo propongamos. En carretera la cosa cambia, evidentemente, porque el motor de combustión actúa con mucha más frecuencia, como es lógico, y ya los consumos pues pueden rondar los 6,5 litros aproximadamente, circulando por autovía, rondando los 120 km por hora aproximadamente. No hay una diferencia muy clara dependiendo de la carrocería. Lo cierto es que prácticamente van a gastar lo mismo las tres carrocerías, así que no va a ser un punto decisivo este del consumo para elegir cualquiera de las tres. Sí que se nota un poquito en cuanto al motor. Si ya cogemos el 2.0, que es más potente, el consumo va a subir un poquito más, pero tampoco va a ser una diferencia muy grande. Lo cierto es que hemos visto que igual pueden ser 3, 4 décimas, quizá medio litro a los 100 como mucho, o sea que son diferencias muy pequeñas en realidad, así que tampoco es una gran diferencia, a pesar de que sí que cambia bastante el tema de prestaciones. De todas maneras, como digo, si hacemos una conducción decididamente eficiente en carretera, sí que podemos bajar esos 6,5 litros o poco más que nos pueda gastar. Podemos hacer consumos bastante más bajos si aprovechamos, por ejemplo, las bajadas y hacemos ese esfuerzo por hacer una conducción eficiente. Además, con respecto al modelo anterior, con respecto al Auris, pues también se ha mejorado el funcionamiento del sistema híbrido, como es lógico, y entra en acción mucho más a menudo el sistema eléctrico, con lo cual a veces nos sirve como único impulsor, incluso por encima de 100 km por hora nos puede ayudar a movernos en ocasiones,
y en otras lo que hace es ayudar al motor térmico, con lo cual es menos esfuerzo para el motor térmico y por lo tanto un consumo también inferior. Después de analizar todo lo que ofrece el nuevo Corolla, ya solo nos falta hablar de precios. Y obviamente la opción más económica corresponde al Corolla Hatchback, la versión de 5 puertas que está disponible desde 20.850 euros. Después encontramos en el listado al Corolla Sedán. Cuesta hasta 600 euros más dependiendo del nivel de equipamiento que escojamos, por lo tanto lo podemos encontrar a la venta desde 21.350 euros. Y por último, el Corolla Touring Sports, que está disponible desde 22.100 euros, es decir, o 1.250 o 1.500 euros más que el hatchback, dependiendo del nivel de equipamiento. En cuanto a motores, la elección va a ser mucho más sencilla, especialmente en el caso del sedán, que solo está disponible con la versión de 122 caballos. El 5 puertas y el familiar sí que podemos elegir qué mecánica queremos, pero dependerá del nivel de equipamiento. En el Business Plus, el Active y el Active Tech solo está disponible con 122 caballos. En las Advance, que es el tope de gama, solo con 180 caballos, así que solo nos queda el Field, que es el único que sí que nos permite elegir entre las dos opciones. El más caro costará 2.350 euros más, la versión de 180 caballos, lógicamente. Toyota espera que en España el modelo más vendido sea el Corolla Hatchback con el acabado Active Tech y con el motor de 122 caballos, así que ahora tenéis que elegir vosotros con qué versión os quedaríais. Dímelo en los comentarios y por supuesto si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima.